Y estamos aquí de nuevo con el Wado Podcast, con uno de los encuentros que más me tienen emocionados y es con un amigo muy especial. Él es Luigi Castro. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Pastor. Qué privilegio poder saludarte, saludar a toda la audiencia. Muy contento de estar acá y saber que a través de esta serie de programas Dios está tocando las vidas, Dios está haciendo cosas extraordinarias y para mí es un privilegio estar aquí. Eso es para mí un privilegio mayor y, sabes, estaba pensando que te conozco hace tantos años. Yo creo que tú vas por tantas partes del mundo que por ahí pierdes detalles de algunas de tus visitas, pero quiero recordarte que la primera vez que ministraste para nosotros, para el Señor obviamente, con nosotros fue en una reunión de jóvenes. Y esa reunión fue tan especial porque lo que estábamos buscando era presencia de Dios. Y cuando yo empecé a mirar y a buscar, yo dije, ¿quién puedo invitar que pueda traer y portar esa presencia, esa gloria de Dios? Y tú respondiste afirmativamente a esa invitación y te doy gracias porque tú siempre has sido muy sensible, sin poner condiciones o pretextos para servir al Señor y has sido muy generoso con nosotros y te quiero dar las gracias por eso. Y hoy quiero invitarte para hablar de manera más personal. Nuestro deseo es que puedas de alguna forma abrir tu corazón y tener un encuentro a través de tus experiencias y que las personas se puedan ver reflejadas. Entonces, hay algo que nunca te he preguntado y en tantos años que te conozco y es ¿cuál fue el momento donde tú te encontraste con la cruz? Donde tú te rendiste y encontraste la salvación. Quiero que me cuentes un poquito de ese entorno y de esa parte de tu historia. Gracias, Pastor. Bueno, gracias por recordarme que fui a ese encuentro. Yo creo que sí. Ahora, echando para atrás el cassette, decíamos. Así es. Me acuerdo que sí fue una reunión muy poderosa. Eso fue hace muchos años. Muchos años. Y de verdad que para mí es un honor poder conocerte, Pastor, y eres una inspiración, un referente para mi vida, para nuestras vidas, para mi esposa también, porque ya ella estaba pendiente. ¿Estás con Arde? Aquí estamos, le decía. Entonces, bueno, yo creo que uno de los episodios más importantes, recordarte a toda la audiencia que realmente yo nací en una banca de una iglesia, porque mi mamá era pastora y pues ella iba todos los días a la iglesia. Iba todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Habían vigilias, había evangelismo en las calles. Entonces yo siempre estaba con ella prácticamente. Tuve que pasar por varios instrumentos, toqué la guitarra, la batería, por necesidad porque no había más músicos. Entonces luego empecé a crecer, empecé a ir al colegio, a la universidad, pero ahí tuve que tomar una decisión. Yo pienso que el encuentro en la cruz fue cuando yo tenía 8 años que acepté al Señor. Ahí yo recuerdo específicamente cómo yo lloré en ese momento, pero yo tuve como una visión de que yo sería una persona que iba a viajar. No sé cómo explicar esto, pero inclusive a mi mamá ya se lo habían dicho. Cuando yo estaba en el vientre de ella, una mujer, una profeta de Dios, le dijo, ese niño va a andar en aviones, va a viajar. Eso fue hace mucho, antes de que yo naciera. Pero luego a los 8 años yo tuve esa experiencia y después a los 14 años yo diría que tuve que tomar una decisión, un encuentro personal con Dios, donde yo tuve mis batallas, tuve mis altibajos, diría yo, emocionales, porque obviamente pues mi papá nos abandonó, o sea, mi papá se fue de la casa. Él era una persona que predicaba, pero luego él tuvo problemas en asuntos morales, y pues eso marcó mi vida, eso me dio un impacto que yo hasta después de los años me di cuenta que yo luchaba en contra de todas esas cosas. Siendo el pastor principal de la iglesia, con tu madre. Sí, mi mamá era la pastora principal, pero él apoyaba, él iba a la iglesia, entonces fue un golpe muy fuerte. Yo creo que mi mamá nunca fue la misma después de eso.
Fueron momentos difíciles porque sí, pues yo vi cuadros muy complicados, yo vi cuadros de violencia, vi cuadros muy fuertes de cosas de inmoralidad. ¿Qué edad tenías, Luigi? Más o menos yo podría haber tenido unos 7 años cuando vi todo eso. Estabas bien pequeño. Sí, yo acepté al Señor después a los 8, debido a que decidí hacerlo. Mi mamá obviamente me llevó a esa campaña, pero yo quería pasar a aceptar a Jesús como mi Salvador, siendo un niño. Por eso creo que ahí Dios me marcó para servirlo a Él, pero también por otro lado había una lucha, una guerra, una batalla espiritual que nos quería llevar hacia atrás, ¿no? O sea, nos quería llevar hacia pecado, hacia cosas del mundo. Y pues tuve que tomar una decisión. Como esas maldiciones generacionales, ¿verdad? Totalmente. Muy bien. Totalmente, maldiciones generacionales que empiezan a tocar a la segunda, a la tercera generación, como dice la Biblia. Y pues sí, éramos una familia, o somos realmente, lo diría de esta manera, una familia que tenemos un llamado. Mi hermana también, mi hermano canta, o sea, todos estamos involucrados. De parte de mi mamá, pues tengo tías que son pastoras, primas que son pastoras, primos, cantantes, músicos, adoradores. Por el lado de mi mamá. ¿Tus padres viven? Mi mamá falleció. Mi mamá falleció hace 4 años, por lo cual yo me fui de Miami, pues yo vivía en Miami, y yo me fui para Costa Rica a estar con ella, resolver un asunto de un negocio que ella había dejado. Y esa fue la excusa de Dios para regresarme a Costa Rica, en una batalla que yo tuve de decir, esto no es de Dios, yo quiero estar en Estados Unidos, quiero quedarme aquí, me gusta aquí, pero entendí que no era lo que yo quería, y pues fue una lucha también tremenda de regresarme otra vez a mi nación, donde yo dije, yo de aquí no vuelvo. Entonces hay cosas que han pasado que me han servido para volver a tener experiencias personales con Dios. Yo siento que Dios a mí me ha puesto en una posición de estar regresando cada vez a esa cruz que tú dices, para que a mí no se me olvide el llamado que yo tengo. Y pues para no irme por todo lado, ¿verdad? Pero sí, fui marcado en esos años, tuve que tomar una decisión para tener un encuentro personal con Jesucristo a los 14 años, que fue una cruzada que le llamamos Fuerza Juvenil, que fue con el pastor Alberto Motesi, que hizo un llamado al altar, y yo pasé, y yo renové mi compromiso de estar sirviendo al Señor, lo cual yo no me imaginé, pastor, que yo iba a estar a tiempo completo ministrando a Dios. O sea, yo quería servir a Dios, pero yo estudié mi carrera, yo estudié música también, pero estudié administración de empresas. Y yo decía, voy a seguir un negocio. Mi mamá tenía negocios de panaderías. Yo dije, bueno, voy a tomar esto, lo voy a hacer de una manera. Y nada de eso se dio, nunca. Yo fui llamado por Dios poco a poco, como yo digo, jalado, ¿verdad? Tenías una asignación en el altar. Tenía una asignación, y Dios me fue colocando a las personas correctas, porque a los 14 años ahí empezaron a ocurrir cosas muy bonitas, que fue, como te decía, extra micrófono, cuando empecé a conocer a Danilo Montero, y etcétera, etcétera, pero no sé si seguir. Es una historia a partir de ahí tremenda, pero algunas cosas que me quedan en el tintero y te quiero preguntar, aprovechar que está aquí fresquito y en caliente. Cuando te conviertes en esa cruzada de Alberto Motesi, me imagino que por causa del rol que ocupas, lo terminas conociendo y quizás participando de alguna cruzada con él, pero ahora como ministro. Sí, estuve con Alberto Motesi. De hecho, estaba ya en el canal de él en California. Muchas veces él se acuerda de mí. Tú le contaste ya la historia, obviamente. Yo le conté una parte de la historia en un momento, y la otra después. Wow. Que él no sabía, ¿no? Pero ahorita que fui a California hace un tiempo, fui al programa que él tiene, y pues hablamos al final y le comenté todo. Qué precioso. Toda una historia, porque yo creo que fue un referente importante para mí en ese momento. Claro. Que yo tenía que afianzar mi llamado, afianzar y decir,
o yo tomo una decisión o voy a terminar mal, voy a terminar en el camino equivocado. Tuve ofertas para cantar en el mundo, no porque tuviera una voz extraordinaria, sino porque obviamente... Talento sí tenías, claro. No, que y sí. obviamente el diablo quería... El llevarte enemigo por otro camino. Quería llevarme por otro camino. La seducción del mundo. Me fueron a ofrecer a la universidad. Yo estudiaba música en las noches, en la mañana, en el día estudiaba administración, pero en la universidad llegaba gente, músicos, llegaban a buscar talentos para ir a orquestas de salsa, de merengue. Y bueno, yo en aquellos años tenía la voz mucho más alta. Entiendo. O sea, yo cantaba en tonos más altos y me gustaban los gritos más arriba. Y de repente ellos oyeron y fueron a buscarme. Pero yo vi que eso eran unas trampas que obviamente... El enemigo siempre ha querido poner para desviarte. Para desviarme. Y pues sí, fui seducido en algunas cosas, fui obviamente a algunos ensayos, pero realmente Dios no permitió que yo me dedicara a otra cosa. Porque ahí es cuando viene el tremendo, digo yo, la puerta que Dios abrió con Danilo, que empecé a viajar con ellos. Entiendo. Cosa que para mí fue un privilegio porque Danilo me agarró y me dijo, vente con nosotros. Era como, Danilo armó como un equipo de alabanza. Un equipo de alabanza. Con el cual viajaba, con el cual grababa. Sí. Y también servían en una iglesia muy relevante en Costa Rica. Totalmente. Era una iglesia que para mí, o sea, la gente dice la iglesia más fuerte en la música. Wow. Hubieron músicos que están ahorita en diferentes lados. De hecho, uno era Godofredo. Era el pianista de Danilo. Randall, que está con Leywood. Claro. Randall González, que era el baterista de Marcos Witt. Muchos salimos de allí. Tremendo. Entonces, fue una iglesia referente que yo fui porque escuché que estaban haciendo reuniones de adoración los lunes en la noche. Entonces yo fui, tomé 2 autobuses, pues yo tomaba 2 autobuses para ir a la iglesia y llegaba a oír lo que Danilo y ellos enseñaban. Qué hermoso. Entonces, en algún momento me escucharon cantar y terminé hasta tocando la batería con ellos, porque fui baterista muchos años, pero me llevaron de viaje. Y yo dije, qué privilegio, porque... Estabas muy chiquito. Estaba, 15 años. Wow. Que de hecho ahí fue cuando conocí a mi esposa. Tú conoces a Michelle bien chiquito. Yo conozco a Michelle bien chiquito. Claro, no, pero te casas bien grande. Pero me caso grande. Cuéntale a la audiencia un poco eso. ¿Cómo conoces al amor de tu vida? ¿Y cómo pasa tanto tiempo sin tomar la decisión para ponerle ese anillo al amor de tu vida? Porque es que nuestros hombres tienen que escucharte, Pastor, y aprender de esto. Lo que te voy a decir es tremendo, pero mira, yo creo que cuando mi padre se fue, yo fui marcado con un asunto de indecisión fuerte. O sea, a mí me costaba tomar decisiones. Me costaba decir, aquí me quedo y ya. No, yo era muy indeciso. Como un temor. Puede ser un temor al compromiso, un temor a que si voy a fallar, a que si este es el lugar. Entonces era como una inestabilidad emocional que yo decía, no soy de aquí ni soy de allá. Porque no era porque eras un picaflor, ¿verdad? No era porque viajabas y tenías éxito con las muchachas. No tenía que ver con eso. Te soy sincero, Ajá. Nunca fui perseguido por las mujeres. O sea, la verdad. Sí, sí. Te lo digo, yo recuerdo. Y yo sé que no están oyendo, pero feo no eres tampoco. No. O sea, que Dios te estaba cuidando de alguna forma, porque las mujeres son muy lanzadas. Y te puedo contar que me pasó una vez en la iglesia César Castellano, no sé si lo ubicas, sí, claro, en Bogotá. Yo iba mucho ahí al Campín a ministrar, y él una vez en broma lo dijo, Luigi, ven acá. Luigi está soltero. Hay miles de personas, miles de chicas esperando el hombre de Dios para su vida. No, pastor, mira, en serio. Cualquier cosa, vengan al final, que yo no sé. Lo dijo como en broma. No había línea. No, pastor, yo me quedé ahí, no llegó nadie. No puede ser, Luigi. ¿En serio? En Colombia. No, entonces el Señor te tenía blindado, el Señor te tenía guardado para Michelle, eras exclusivo de Michelle. Y es que a mí me dijeron una vez que yo era muy serio, que parecía muy serio. Siempre me he vestido serio, siempre he sido, ¿verdad? Semblante serio. Formal. Pues sí,
Entonces tal vez era eso que las espantaba. Pero lo otro, pastor, era que estuve en diferentes países, porque yo de ahí me fui para Argentina. Luego de ahí me fui a Guatemala. Sí, para que las personas entiendan, muy joven empiezas a viajar con Danilo, ahí te formas, eres prácticamente un adolescente, creces en los instrumentos, sigues desarrollándote ministerialmente, pero ahí pasas a una temporada clave en tu vida y es que llegas en prácticamente el desarrollo de un avivamiento a Rey de Reyes en Argentina. Exactamente. Con el pastor Claudio Freyson. Sí. Y llegas en esa temporada y estás 5 o 6 años promedio, ¿verdad? Más o menos. Y de ahí vuelves a Guatemala, ¿no? Como 5 o 6 años, 5 o pastor. 6 Y años. otra cosa, que es que yo tenía mucha timidez. Si tú ves los videos cuando yo estaba con Rey de Reyes, que tenía 19, 20 años, hay videos en blanco y negro. Claro. Que me han mandado de esa época y yo era súper tímido. Entonces, el proceso de tu padre te encierra un poco. Aparte de eso, tantos viajes no te permite estabilizarte en un lugar para conocer a una mujer. No, exactamente. Y establecer una relación, un noviazgo. Y tu vida estaba girando en torno al Señor. Sí, exactamente. Básicamente. Exactamente. No había más. Con él llenabas todo. Vieras, pastor, que de hecho hasta el pastor Freyson lo dijo. O sea, el pastor Claudio, él me ofreció a mí que me fuera a trabajar allá. Y me dijo, Luigi, quédate aquí, te casas, aquí hay 800 chicas. Por supuesto, imagínate. Pastor, nunca tuve una novia en Argentina. O sea, no me explico. Wow. Así fue. O sea, yo me entregué mucho a lo que era el trabajo, a lo que yo hacía, pero no sé por qué. Solamente sí, pues te confieso, me agradó una pianista que tenía, porque en ese momento el grupo de alabanza de Freyson eran muchas mujeres. Okay. Había bajista, había pianista, todas eran mujeres. Pero la pianista no me paraba bola a mí. O sea, entonces yo de ahí en adelante yo tenía como un temor a que si al rechazo también, ¿no? Al rechazo, y que si yo cometía un error, el pastor Freyson me quitaba. Claro. Entonces yo traté de ser, como dicen en Colombia, juicioso. Muy juicioso. Pero, pastor, también era un temor que yo tenía. Era un temor lo cual provocó que yo me casara tarde. Porque eso fue lo que provocó también que yo retrasara algunas cosas que yo sabía que tenían que venir, pero... Claro, porque sabías que no estabas destinado a ser un hombre solo. No. Eso estabas convencido que totalmente. Querías casarte y hacer familia. Totalmente, porque me gustan las mujeres. Claro, claro. Pero, pastor, hay personas que empezaron a presionarme, a decirme, hermano, usted está soltero, usted anda en el ministerio, usted tiene que casarse, usted. Entonces, al final yo sentí mucha presión, pero yo decía, no quiero cometer un error, y ese temor me hacía dudar, me hacía no lograr avanzar, no lograr que Dios estaba ahí, no dudo que Dios estaba ahí en todo esto, porque evidentemente Michelle es la mujer diseñada para ti, perfecta para ti. ¿Cómo la conoces siendo una adolescente? ¿Y cuándo te vuelves a reencontrar con ella? Sí, eso fue un caso muy impresionante, porque uno de los viajes primeros que yo hice con Danilo fue por tierra a Panamá. Fuimos por un autobús, íbamos así a las naciones. No íbamos en avión, íbamos por tierra. De nación en nación. De nación en nación, por tierra. Íbamos a Panamá, luego íbamos a Nicaragua, luego a Honduras, todo por tierra. Wow. Y cuando nosotros llegamos a Panamá a un congreso de adoración, Michelle estaba sentada con las 2 hermanas al frente. Yo tenía más o menos 16 años ya, unos 17 años. Y realmente, pues, me llamó la atención. Lo que pasa, pastor, es que no me atreví a hablarle, sino que un amigo panameño, yo le mencioné y yo le dije, no le digas nada. Yo, no le digan. Y él fue y le dijo y la trajo. Y me la presentó. Y yo, oh, hola, ¿cómo estás? No es que, pastor, ahí hubo una conversación. Recuerdo que él me facilitó un teléfono, que era un teléfono de los de antes, claro, de disco. Claro. Yo me fui, pastor, y yo te puedo decir que sí la llamé
la llamé, de hecho el papá contestaba, me la pasaba, todo por teléfono, no había emails, no había nada de eso. Redes sociales tampoco. No había nada de eso, puro teléfono. Y pastor, curioso es que yo a ella en un momento le grabé un cassette, así con una grabadora, con la guitarra, y le canté canciones cristianas. No le canté romántico. No era serenata, no, era su alma. Era que impresionante. Le mandé canciones para que oyera lo que yo hacía, pero era cristiano. Ella recibió el cassette y resulta, pastor, que después de eso nunca más nos volvimos a escribir. Nunca más nos volvimos a llamar pasaron que, pastor, unos 20 años. Impresionante. Hasta que yo vengo a Miami por un asunto de una disquera acá, con la que estuve muchos años, a trabajar aquí con un pastor. Y de repente voy a un congreso que es donde hacían Expolit, allá en el W3, allá en el hotel, claro. Ahí. Y estoy cantando en un evento donde está Calvetti. A Calvetti le ponen de primero y a mí me dejan de último. Muy bien. Ella oyó en la radio porque los papás son pastores aquí en Luisiana. Y ella de Luisiana vino a la Florida a estudiar su carrera, que es arte culinaria. Ella Correcto. Es chef. Sí, ella es chef. Florida. Cocina riquísimo. Cocina impresionante. Ella oye en la radio que va a haber un evento, pero ella no sabe que voy a estar. O sea, oye mi nombre, pero dicen Luigi Castro. Y ella me conoció por Luis Castro, porque claro. Yo me llamo Luis Guillermo Castro. Claro. Los dos nombres, los diminutivos de Luis y Guillermo, es que forman Luigi. Pero ella nunca me conoció por Luigi, claro. Entonces ella no sabe ni qué más. Ella fue al evento, había mucha gente, me acuerdo, ella estaba hasta el final, canta Calvetti, entro yo y era tarde. Entonces ella se levanta para irse y en lo que ella se está yendo, entro yo a cantar. Wow. Entonces cuando yo empiezo a cantar, a adorar, porque empecé a ministrar ahí en otras lenguas y un ambiente profético, y ella reconoce la voz. Me dice, mira eso. Yo conozco esa voz. Y dice que se regresó. 20 años después. Sí, se regresó a ver quién era el que estaba y era yo. Dice, no puede ser. Y ahí entonces ella se esperó. Al final yo fui a la venta de la música y todo. Y ya me dijo, hola. Se acercó. ¿La hola. ¿Reconociste inmediatamente? Me dice, ¿te acuerdas de mí? Y yo. Ya me cayó. Wow. Mira, Michelle Charris, sí. No puede. Y ahí empezamos a hablar, a conversar. La primera pregunta fue, ¿estás casada? Exactamente. ¿Estás casado? Exactamente, porque yo en lo que yo estaba hablando, yo no le pregunté el teléfono porque yo no sabía qué había pasado. Es que sí había pasado algo, 20 años. Pastor, 20 años, y ella me responde a mí, ella me dice que ella no está casada. Obviamente ella me pregunta a mí y yo no estaba casado. O sea, tantos años y ninguno de los dos se había casado. Impresionante, porque después de eso yo me fui a Puerto Rico a una gira, empezamos a hablar por teléfono, Ya habían redes. Ya era más fácil la conexión. Era más fácil. No recuerdo que había WhatsApp todavía. No creo. No. Pero habían llamadas. De hecho, gasté como $500 sin querer en llamadas. Qué buena inversión. Muy buena inversión. Y pastor, ahí empezó. Ahí duramos el resto es historia, sí. Se hacen novios y ahí sí fue rápido ya el proceso de matrimonio. Un año. Muy saludable. Un año que yo estaba viajando mucho, pero duramos un año de noviazgo. ¿Qué consejo le darías a esos hombres o mujeres cristianas que ya están grandes y muchas veces pierden la esperanza de que sí va a llegar, de que no va a llegar? ¿Qué le pudieras decir a ese tipo de personas? Pastor, yo creo que una de las cosas es tomar una decisión, porque a veces yo por ejemplo, oraba al Señor, yo quiero una mujer que te ame a ti, pero a veces no era específico, o sea, no era específico mi oración. Y muchas veces yo creo que Dios nunca me pudo dar lo que yo quería porque no sabía lo que quería. Tuve que ser específico en muchas cosas, porque una de las cosas que aprendí fue a pedir específicamente a Dios una pareja como era Michelle. O sea, una mujer que amara a Dios, pero que fuera de este carácter, que fuera de esta manera física, de esta manera en el trato, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí fue cuando empezó a activarse. Pero la segunda es
vencer el temor, porque yo era una persona muy temerosa al fracaso, muy temerosa a tomar una decisión. Al rechazo Al también. rechazo también, porque yo sufrí mucho el rechazo, sufrí mucho como dice alguien, están en un estadio y se reúne el equipo a hablar y piensan que están hablando de mí. Tremendo. Pues sí. No, o sea, cualquier cosita era era como serio, bien acomplejado en ese sentido. un poco acomplejado, la verdad que te digo, sí. Y tuve que aprender a poder renunciar a esas cosas, porque eso hay que renunciar a todo eso. Al decir, yo no quiero estar solo, yo quiero una compañía, yo quiero alguien con el cual yo pueda compartir momentos buenos, momentos que no son tan buenos. Por supuesto. Y creo que uno debe tomar una decisión. De hecho, en nuestra iglesia, en Costa Rica, hay muchas personas solteras. Ok. De edad grande. Ya grandes. Y hemos estado hablando de ese tema. Son personas que pudieran estar ya en una pareja linda, pero tal vez hay cosas que hay que trabajar. Son situaciones emocionales, situaciones de pensamiento que uno trae. Estructuras mentales que uno trae del pasado equivocadas, y todo eso pues va a hacer que uno se case más retrasadamente. Y yo creo que lo bueno sería casarse más joven, pero en el caso que no lo lograras y todavía tienes una edad de, qué sé yo, 30 años, 35, como el caso mío que me casé a los 33 años, todavía se puede hacer. O sea, Dios puede hacer cosas. Que no, decimos grande, pero en verdad no estabas tan grande. O sea, eras un treintañero todavía. Pues sí, pero para mí ya era grande. Claro, ya había pasado Yo tenía amigos que ya tenían hijos a esa edad grande. Claro. Yo tenía amigos que ya eran pastores y tenían años de matrimonio. Tremendo. Y yo me sentía un solterón empedernido. Entonces creo que si pudiera, lo hubiera hecho antes, pero hay personas tal vez que en este momento no lo han hecho y todavía hay oportunidad de poder hacerlo, porque esa es la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios es que nosotros podamos unirnos en matrimonio y tener familia. Pero el otro aspecto, pastor, es que nosotros después de casados, 18 años ya, no hemos podido tener hijos. O sea, fue un proceso también muy duro, porque hubieron embarazos ectópicos, o sea, embarazo que sí se daba el embarazo, salían positivo, claro, pero se perdía. No se desarrollaba el bebé. Se perdía. Y eso fue más fuerte para Michelle que para ti, me imagino, ¿no? Eso fue un periodo fuerte. Ella lloró, ella a veces se desanimó. Yo pasé un proceso fuerte porque yo decía, bueno, uno a veces no sabe cómo ministrar también a su esposa, ¿verdad? Totalmente. Sobre todo porque son cosas que pues uno no ha vivido. No. Y es difícil esa parte. Nadie me preparó para eso, claro. ¿Verdad? Y a veces, pastor, cuando hablan de hijos, te soy honesto, ¿verdad? Cuando estamos en una mesa comiendo con pastores y todos empiezan a hablar de hijos, yo a veces digo, me voy para el baño, permiso. Claro. Porque ya veo en el momento que me hacen la pregunta. Ya viene ese tema y sigue siendo un poco álgido. Hermano Luigi, ¿cuántos hijos tienes? Y yo, no tenemos. Pero piensan tenerlos, sí. Sí queremos. Y claro, y el proceso ha sido fuerte porque fue un proceso médico que atravesamos. Okay. Tuvimos que ir a los médicos también, se intentó. Claro. Se intentó a través de ese. Se intentó en Estados Unidos, se intentó en Panamá, se intentó en Costa Rica. Y te digo que fueron ayudas económicas de varias personas. Sí, porque no es un tema barato. No tampoco. Es barato, para nada. Y pastor, al final, pues pensamos en adoptar y luego vino la pandemia y nos cerró el proceso. Hubo un proceso donde... O sea, ya habían dado algunos pasos. Ya habíamos dado algunos pasos. Porque en pandemia para mucha gente se aceleró el tema de adopciones. Para ustedes se cerró. Se cerró en Costa Rica porque hubo un tema donde no es tanto que tú escoges a un niño, sino que ellos te dicen, tenemos niños de cierta edad ya, niños. Y nosotros no teníamos ningún problema. O sea, queríamos aceptar lo que fuera posible, ¿verdad? Pero en ese momento se cerró, no se concretó. No sabemos el por qué, no sabemos las personas que estaban en ese momento llevando el proceso,
El abogado no sé si cometió algún error. Claro. Y se desestimó. Entonces nosotros, pastor, hemos venido activando otra vez la posibilidad de volver de adoptar. Qué bien. Porque pues es todo también un aprendizaje. Claro que sí. Y el Señor nos habló a nivel profético. Es lo que Dios hizo con nosotros. Él nos adoptó. Claro, Él nos adoptó. Claro. Y a nivel profético nos dieron una palabra muy contundente donde el Señor decía que para Él era lo mismo tenerlo en el vientre que tenerlo en los brazos. Qué hermoso. O sea que puede ser una posibilidad que Él pudiera darlo en el vientre, claro, pero otra posibilidad es que te lo den en los brazos. Hijo es hijo, bien sea engendrado o adoptado. Exactamente. Es hijo. Exactamente. Y va a crecer como hijo y se va a amar como hijo. Yo siempre digo, si termina uno amando las mascotas, que son simplemente animales y la gente se encariña tanto. Sí, uno llora cuando nos encariñamos. Sí, les hacemos postales cuando se mueren y todo, y es el drama. Y imagínate, o sea, un niño, una niña que no solamente podemos involucrarnos emocionalmente con ellos, sino que podemos derramar ese espíritu de paternidad que hemos recibido también. Totalmente, pastor. Hay niños en Costa Rica que están pasando momentos duros. O sea, claro, vimos casos serios de estos niños que necesitan una familia, necesitan un papá, una mamá. Bueno, nos comprometemos y que nuestra audiencia se comprometa a estar orando por ustedes. Gracias, pastor. Para que pronto podamos verlos con esa promesa también. Gracias, en sus brazos. Y gracias a todos, porque sí fue un proceso fuerte. De hecho, creo, es lo que vamos a empezar, o creo que mi esposa ya tiene algunas señales de poder hacer un libro acerca de esto. Muy bien. Porque hay personas, pastor, que hemos conocido que no tienen hijos, que han provocado problemas en los matrimonios, inclusive hasta de separación. Sí, correcto. Como es el área de las finanzas, también en el matrimonio han provocado divorcio, separación. Entonces, nosotros logramos pasar esa etapa. Nosotros fueron momentos críticos. ¿Cuál fue el punto clave que tú sientes que Dios intervino en esta situación para que pudieran percibir la paz de Dios en medio de toda esta situación? Yo creo que un momento importante fue cuando fuimos a Costa Rica y recibimos consejo de los pastores allá, el pastor Ronnie Chávez, que nos cobija. De hecho, ha llevado mucho a Marcos Brunet, lo quiere mucho. Y es un adorador. Y tuvimos un consejo muy importante ahí. Tuvimos una paz que creo que se nos quitó un peso de encima. A nivel social, a nivel Qué hermoso. Porque yo en un momento sentí que había fracasado como ministerio. Claro. De no poder tener hijos, de no tener un matrimonio completo en ese sentido. Como la figura que vemos usualmente en la iglesia. Sí, papá, mamá, hijos. ¿no? Sí. Entonces hay actividades de hijos y nosotros no vamos. Ahí va una fiesta y celebración de cumpleaños y vamos y todos con sus hijos y nosotros no. Entonces ha sido un proceso largo. Para ti fue clave superar esta situación cuando expusieron el problema con sus pastores. Tuvimos que hablarlo. Consejería. Tuvimos que hablarlo porque a nivel personal fueron tiempos de mucha discusión. Que aunque tal vez no habían platos voladores y sartenazos y todo, pero sí había momentos que se alteraban. Alterarse los nervios. Exacto, pastor. Hubo momentos de tensión, mucha tensión, de silencio, de a veces hasta de enojo y frustración porque no puedes hacer nada. O sea, tú no puedes hacer nada. Tú estás esperando que Dios lo haga. Y no, yo decía, Dios mío, pero yo te sirvo. ¿Cómo es posible? Yo no te he pedido nada. Y a veces le reclamaba a Dios. No podía descansar. Nosotros como ministros podemos caer en la tentación de sentir que Dios nos debe cositas, como que nos debe favores. Sí. Y vieras, pastor, que entendimos que no todos tienen la misma asignación. Claro. Hay personas que a veces Dios no les da una cosa y les da a otros otra. A nosotros nos dio esto para seguro poder ayudar a otras personas. O el proceso de adopción y ayudar a un niño que no tiene papá, que no tiene mamá. Eso es una puerta increíble. Lograr llegar a ese punto a nivel de, por ejemplo, nosotros como pareja no fue fácil. El consejo fue clave
para poder tener una aceptación de lo que estaban viviendo. Y abrir el corazón, pastor, porque a veces uno le da temor, o sea, Claro. le da vergüenza. Poder decir, estoy pasando por esto, estoy pasando por lo otro. Como la vez que me tuve que sentar y decir al pastor hace muchos años, yo no quiero ministrar porque estoy siendo atado hacia la pornografía, porque Qué valiente. mi papá era un hombre que empezó a entrar en ese mundo, ¿no? Y pues eso me marcó. O sea, Qué me marcó de tremendo. cuando niño yo llegaba al escritorio y veía revistas Wow. escondidas, pornográficas. O sea, terminaste introducido a un mundo de esa manera. Entonces empezaba yo a meter eso tratando de llenar vacíos Claro. y se puede distorsionar la sexualidad. Entonces yo hasta que me abrí a un pastor, a un amigo, me abrí, pude contarle esa travesía, esos momentos oscuros, pude sentir liberación, o sea, pude sentir libertad. Qué hermoso. Al punto que yo no siento nada hacia eso hoy, porque pude haber dicho esa atadura, mi papá, y echarle la culpa a él y todo, ¿no? Sí, es generacional y ya Sí, no lo pude hacer, no lo hizo él, no lo voy a hacer yo. Pero yo tuve que cerrar esa puerta porque yo sentía que si a nivel ministerial yo predicaba, adoraba y habían puertas que estaban abiertas, no era correcto, no iba a pasar nada. Bueno, fuiste muy valiente en dos sentidos. Primero, confesarlo a tu líder y decir, ¿sabes qué? Yo estoy viviendo esta condición y me parece que no es justo que esté ministrando de esta manera. Totalmente. Y lo segundo, poderte también abrir, confesarte para poder ser libre de esa tentación. O sea, solo confesarte, ¿verdad? Que hoy por hoy hay muchos pasos y métodos para liberarse de la adicción, porque terminamos entendiendo, aprendiendo que esto se convierte en una adicción. Sí. Y aunque se han creado, y yo no estoy en contra de ningún proceso ni de pasos para ser libre, creo que son muy válidos y a muchas personas le funcionan. Pero Luigi, tremendo que solo el hecho de confesarnos empieza a traer libertad. Totalmente. O contigo vivieron algún tipo de proceso. Yo lo viví cuando hablé con él y hablé con varios. Yo sentí liberación. Liberación. Solo hablarlo. Avergonzando la carne. Totalmente. Porque es que a veces yo sentía que las personas me iban a juzgar si yo hablaba o iba a perder la posición. Y de hecho, un tiempo me senté. Pero yo no ministré algunos meses. Eso pasó cuando tenía más o menos 20 años. Pero eso salvó tu ministerio. Totalmente. Luigi. Eso salvó el ministerio a las naciones. Sí. Porque perfectamente en esa atadura te puedes quedar y podemos estar ministrando con lo aprendido. Totalmente. Con lo humano. Totalmente, con nuestra capacidad humana de hacerlo. Entonces, y no fue fácil. No fue fácil porque la gente me veía sentado. Y pregunta. Y que está en pecado. Bien chismosos que son. Empiezan a preguntar, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué otra cosa? Como dicen por ahí, a mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. Sí, es para orar, hermano, es para orar. Pero sí me veían ahí, me preguntaban y yo no estoy cantando, estoy en un proceso. ¿Cómo te marcó todo el tema de tu padre? ¿Tu padre vive? Mi papá está vivo. Está vivo. ¿Ha habido algún tipo después de tantos años, de acercamiento, de reconciliación? Sí, de restauración, sí. Después de todo este tiempo, sí. Pastor, gracias a Dios te puedo decir que soy el hijo preferido de él. Ay, qué bello. O no, que no me oiga mi hermana. Pero la verdad, yo mantengo una estrecha relación con mi papá. O sea, mi papá ahora ha entendido. Ya tiene 80 y resto de años. Claro. 83 años. Él ha sido operado de cáncer, le sacaron un riñón. Bueno, Dios le ha dado oportunidades. Él pues se ha arrepentido. Hablamos de Dios. Él reconoce todo lo que hizo, ¿verdad? Todo lo malo que... Y pues yo no tengo ningún rencor, resentimiento hacia él. Qué bueno. Totalmente lo pude perdonar. De hecho, estoy pendiente de él. Todos los días le escribo, lo llamo, lo visito. Porque creo que como cristianos y como tú predicabas el domingo, uno puede decir, yo amo a Dios, pero no hago las acciones que demuestran
Claro. que yo amo a Dios. El amor vertical a Dios se ve reflejado en nuestro amor horizontal a los demás. Exactamente. Muy bien. Y una de las cosas, pastor, que yo necesitaba era... No solo eres buen predicador, eres buen escuchador. Totalmente. Muy bien. Todo, muy bien. yo aprendí a escuchar palabra. Antes me entraba por aquí, me salía por allá. Pero ahora que me siento en una iglesia, trato de captar lo que dice el pastor. Tanta interferencia que hay, ¿no? Sí. La gente lucha con tantos fantasmas a la hora de escuchar la palabra de Dios. Yo, por ejemplo, pastor, estuve años en Oasis de Esperanza que no me acuerdo ni una prédica del pastor. No sé por qué. Y aparte los de alabanza tienen esa mala fama, ¿verdad? De que solo les gusta cantar, pero no les gusta escuchar el momento de la pasa palabra. Pasa mucho, pastor. Yo era uno de esos. Wow. Ahora no, ahora yo me siento a oír lo que se está exponiendo y por más sencillo que sea, yo le pongo atención. Aprendes y recibes. Algo aprendo, algo oigo, por respeto a la palabra, por respeto al ministerio del otro, al Señor, obviamente. Temor de Dios. Exacto, entonces yo creo que una de las cosas que tuve que hacer, pastor, fue perdonar a mi papá. O sea, tuve que tomar esa decisión. Eso es clave, ¿sabes por qué? Porque ya nos contaste cuándo fue tu encuentro con la cruz. Tipo 8 años, lloraste, entregaste tu vida. Sí. Pero es que el tema de paternidad, como lo hemos estado hablando, es un tema serio. Sí. Y ese encuentro con la paternidad de Dios, donde ya tú puedes clamar Abba Padre, se ve interferido totalmente por una falsa imagen de paternidad de un papá natural, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue ese encuentro con la paternidad de Dios en medio de un proceso donde había tanta ausencia de paternidad saludable? No, eso es impresionante esa pregunta, porque yo aprendí a entender que todo vacío que mi papá había dejado, el Señor, el Padre nuestro, el Padre de los cielos, llenaba todo ese vacío. Muy bien. Porque fueron muchos años de soledad, de no tener un padre en casa. Entonces, hubieron muchos, como decíamos al principio, temores, muchas cosas que tuve que luchar. Y luego entender que el Padre Celestial es el que puede llenar todo vacío, que puede llenar toda necesidad, que yo no necesito otra cosa, sino que es la presencia de Dios que llena todo eso. Pues fue cuando fui madurando, porque creo que después de que me casé y empecé a entrar a los 35 años, empezó a venir una madurez en mí a nivel ministerial y espiritual que no había tenido en todos los años anteriores. Por más púlpitos que había tenido, conexiones, de nada de eso logré hacer algo, ¿no? Pero cuando me encontré con esa presencia de Dios, pude entender que no necesito más nada. O sea, en ese momento yo renuncié, y te lo digo aquí, pues renuncié a la fama, al reconocimiento. Yo por algunos años quería todo eso, quería llenar estadios, quería hacer esto, lo otro. Pero al punto también entendí que mi llamado no era ese. Mi llamado era ir a apoyar gente. Qué bello. Apoyar gente. O sea, el Espíritu Santo me hablaba a mí que yo era una vertiente de una fuente. O sea, yo era alguien que iba a apoyar a un ministerio. Wow. Y por eso no fue casualidad que estuviera con Claudio Freyson. No es casualidad que ayudara a Carlos Anacondia en sus cruzadas. Tremendo, sí. Muchos años estuve con Carlos Anacondia, aprendí mucho de él. Luego estuve muchos años con Cash en Noches de Gloria antes de que llegara Julio. Lo que pasa es que la gente no me vio. Claro. Porque no habían redes en ese momento. Y Dios tiene la especialidad de esconderte, Luigi. Totalmente. Te esconde de la fama, te esconde de las mujeres, te esconde de todo. No. Me quiso esconder en esos años porque en los años que yo estuve con ellos no había muchas redes sociales. Sí. Yo tengo videos, hay cosas, pero no hoy por hoy está todo potencializado. Todo está potencializado y ahora no me gusta grabarme. Qué tremendo. La gente me dice, ¿por qué no te grabas en una prédica? ¿Por qué no te grabas? No sé, no me da pereza. Qué tremendo. No sirvo, no sé por qué. Ya no. Lo que pasa es que veo un hombre sobrio y un hombre sencillo que ya venció
la demanda de los números, de la fama, del éxito? No sé, pastor, pero yo te digo, yo soy feliz yendo la presencia de Dios. Yo soy feliz yendo a una iglesia pequeña. Ay, tremendo. Con hermanitos, con gente que necesita. A servir y ayudar a los necesitan músicos, necesitan enseñanza. Yo no sé, yo puedo ir a una iglesia grande, he ido, pero también me gusta ir a iglesias pequeñas. Entonces, yo veo en el perfil de Michelle, dice misionera. ¿Viste? Dice misionera. Si no me equivoco, si mi memoria no me falla. Porque el papá es misionero. Entonces, prácticamente. Usted en realidad tiene un corazón misionero ambos. Sí. Qué bello. Yo pienso, pastor, que ese es el llamado que tengo. Luego ministré con varios hombres de Dios, he estado a la par y ahora estoy con el apóstol Ronnie, que estamos yendo a diferentes naciones y estoy ahí apoyando. Y yo otra vez volví a lo mismo y yo decía, yo quiero mi llamado, mi ministerio, pero Dios decía no. En realidad, por así decirlo, te has codiado con ministros muy importantes, te relacionas con gente que el Señor ama mucho y ha usado mucho en las como últimas. Usted, pastor. Amén, hermano. Me puso en una categoría bastante alta. Conocer gente clave. Pero sí conoces y está muy bien relacionado. Estuve muchos años con diferentes ministerios y yo, la verdad, digo, no soy el gran cantante, el gran pianista, pero... ¿Qué piensas de tú sabes que hoy en día hay tanta persecución digital? ¿Qué piensas de toda esta gente que persigue a muchos nombres que acabas de mencionar, que en realidad son digitalmente muy perseguidos? Sí. ¿Cómo ves esas situaciones? ¿Es causa del lugar donde están? ¿Qué lectura haces de eso? Hay gente que es, Dios mío, se encarga. Gente mala si son cristianos, o muchas veces no son cristianos. Sí, y a veces, como tú decías, son perfiles falsos. Que se esconden, no dan la cara, ¿no? Claro. Y hasta a mí me han atacado porque ahorita ando con el apóstol por diferentes naciones. Claro. Y ya te volviste esto y ya lo otro. ¿Cómo es posible? Me atacan, ¿no? Wow. Me atacan, pero... también recordaba ataques cuando andaba con Cash, lo atacaban. Él atacan es un montón. El rey de los ataques. El rey de los ataques. Los medios de comunicación, todo el mundo. Pero yo creo, mi pastor, que cuando alguien es atacado es porque algo está haciendo diferente. Claro. Eso decía T.D. Jakes, si tú quieres quedarte en el lugar que estás, nadie va a hablar de ti. Se le tira piedras al árbol con fruto. Totalmente. Entonces, son personas que yo digo, son referentes, son personas que lograron cosas que a pesar de que son humanos y fallan en situaciones, nadie es perfecto, son gente que ha alcanzado cosas que otros no han logrado. Entonces, algo tiene de Dios que yo necesito saber y encontrar, y creo que cada uno de ellos tiene un potencial impresionante. Preguntitas rápidas. Así, sin pensar mucho, respuestas rápidas. ¿Qué aprendió de Claudio Freyson? Unción. ¿Qué aprendió de Cash Luna? Excelencia. ¿Qué aprendió de Anacondia? Pasión. ¿Qué estás aprendiendo de Chávez? Adoración. Sí. Después de tantos años, adoración. Sí, es un hombre adorador hasta decir. Vi que lo incluiste con colaboraciones y todo. Sí. En tus canciones. Estás honrándolo mucho. Lo incluí porque él tiene 400 canciones. ¡Wow! Y nadie se las había hecho. Qué hermoso. Entonces llegué y empecé a hacerle los arreglos, a tomarlo en cuenta. Eso, que él estuviera. Una honra a tu pastor tremendo. Wow, y él logró afinar, o sea, él has afinado. Él siempre cae en re. Ok. O sea, tú puedes, sin él cantar, sin tocar un instrumento, él naturalmente cae en re. Muy bien. Entonces yo hice todas las canciones que él escribió, las hice en re, para honrarlo a él y para que él pudiera cantar en algunas frases. Y creo que es un hombre que tiene algo muy fuerte de Dios, una adoración, una presencia de Dios que me inspira, ¿no? O sea, me hace ver como que, Dios mío, todavía me falta mucho. Wow, qué hermoso. Tiene 70 años ya. Sí. Y todavía está con una fuerza para adorar, para viajar. Y yo estoy aprendiendo de él, estoy aprendiendo cosas. Y de repente a mi edad todavía me llama la atención, me regaña. Y yo digo, wow,
Yo no creo que otro así nomás vaya a recibir un regaño. ¿Cómo maneja Luigi Castro que venga su pastor a llamarle la atención? Si tú has estado en todas partes del mundo, estás acostumbrado a todos los escenarios, ¿cómo manejas eso? Hay momentos que, no sé, hay momentos que estoy tocando el piano y de repente sonó fuerte y él volvió a verme y me dijo, baja el piano. O la vez que estaba cantando me dijo, no cantes ahorita delante de todos, pero... ¿Y qué hiciste con tu orgullo en ese momento? Tranquilo. Ay, lo guardaste en un bolsillo. Tranquilo, porque Freyson me pasó por el proceso, ¿no? Ah, Freyson te entrenó. Ese hombre, yo estaba cantando y me hacía así, la señal, para los que no ven, es la señal con el puño cerrado, que a nivel de música, que aquí está Dani, podrá saber, que es que termines, hermano. Silencio termina absoluto. la canción, ahí terminó y yo, pero no, hay que finalizar y trum, 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 trum. Sí, tú sabes finalizar tu sesión. Claro. Tú eres especialista en hacer un buen final. Ahí, él no me hacía así, no, termina ya. Wow. En media canción. Y toda la iglesia Rey de Reyes mirándome y yo, tierra, trágame. Y me hacía otra. Cambia la canción. No sirvió eso. Dale. Y yo, ay. Hasta buscar la que era. Un día, un culto, habían como 6 reuniones el domingo en aquellos años, que era un gran mover. 6 reuniones el domingo llenas. Todas las reuniones cantamos Hay una unción aquí. No se cantó otra cosa porque esa era como decir la que cantamos ayer. Dame a Cristo. Dame a Cristo. ¿Qué canción? En ese momento era Hay una unción aquí. No, él nunca la había oído. Wow, cántala. Y los atrapó en el ambiente. Los atrapó. Así a capela un pedacito, cantando. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome. Esa canción él no la había oído. Todas las reuniones la cantábamos. Yo no puede ser. Yo la había cantado toda la vida. Ya estabas, pero se engancharon con esa. Entonces yo dije, bueno, aquí Dios me trajo a aprender. Me quitó las partituras, lo que yo traía. La estructura y me trajo a fluir, al fluir del Espíritu. Y en eso estamos aprendiendo, porque todavía me regañan y yo tengo que calmarme. A veces se me quiere subir el apellido, pero estoy tranquilo. Vuelves y aterrizas. Aterrizo porque yo sé que es momentáneo. Y de hecho, las 2 veces que me regañó, me llegó a pedir perdón. Me dice, Luigi, perdóname, no. Ay, qué bello. ¿Cómo dice eso? Estaba presionado. Perdón. No se preocupe, apóstol, tranquilo. Aquí qué estamos. Hermoso. Wow. Entonces, son cosas que uno va aprendiendo en el camino y que va logrando poder captar y enseñarle a otros, porque ahora estamos enseñando a músicos todas estas cosas, estas herramientas para lograr subsistir en medio de tanto. Y tú eres un entrenador tremendo. Me gusta entrenar. Creo que es una de las pasiones que tengo es reunir a los músicos. Ahorita que voy a San Francisco tenemos una reunión para adoradores el lunes, y en California que voy el lunes tenemos otra. Qué hermoso. Para que vengan y recibamos. Muy y bueno. Hagamos preguntas, respuestas y hay gente que lo necesita. Y adorar con otros hermanos. Y adorar. Siempre llevamos a otros a adoración. Soy un apasionado de la adoración también. Sí, ustedes aquí. Pero sí es necesario que también podamos adorar en la dirección de otro, ¿no? Totalmente. Soltando instrumentos, soltando el control. Sí, porque lo más difícil para el adorador es soltar el control. Exacto, y a veces el esquema, ¿no? Yo canto 2 lentas, 2 rápidas. Claro. Y ahí voy. No, a veces el fluir se da. O cantar lo que tú menos quieres cantar. Claro. Puede ser una viejita, puede ser una nueva, pero es lo que menos creías. Claro. Y el Espíritu Santo quiere meterlo allí. Entonces hay que ser sensible. Y yo les voy enseñando algunas cosas bíblicas y tips para lograr esas cosas. Muy bueno, muy bueno. Uno de tus momentos más inolvidables con el Espíritu Santo de Dios, tu encuentro con el Espíritu Santo. Pastor, ese fue una de las... No dudaste, ¿eh? No. Inmediatamente. Ese fue uno de los momentos donde nació anhelo conocerte. Ay, cuéntame un poquito. Con un pastor que estábamos, JR de Houston, que empezamos a hablar del Espíritu Santo y literalmente, pastor, cayó una atmósfera ahí. En una conversación. En una conversación con 2, 3 personas y empezamos a adorar.
yo había sentido la presencia de Dios, pero en ese momento fue... ¿Tenías algún instrumento? Teníamos una guitarra. Una guitarra. Y caímos al piso y salió: anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Entonces le decíamos: más yo sé que te he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Y una melodía sencilla. Si usted la ve en acordes, se ríen los músicos. Claro. Pero tanta profundidad ahí. Nació así. O sea, fue algo de repente. ¿Iban algunos aportando letra o...? Sí, el pastor Gerard tenía la que fue la otra parte, como paloma. Me decía: metamos los elementos con tu gracia. Hoy desciende como fuente de agua viva, el aceite, el fuego, todos los elementos, llama de fuego. Ven y purifícanos. Entonces era como una canción de arrepentimiento. Sí, mucho arrepentimiento. Y pastor, esa noche algo cambió en mí, al punto que yo dije: cada disco que yo haga, yo voy a meter una canción o dos o más del Espíritu Santo. Ay, qué precioso. Sí. ¿Cómo el arrepentimiento desata la gloria de Dios? Totalmente, porque esa canción fue de eso. Lloramos, nos quedamos. Wow. Horas fue. Y eran poquitos ahí. Nada. No era un servicio. Nada, pastor, fue de repente. Y ese para mí no se me olvida, porque también fue una canción importante que yo, te digo, pastor, no me imaginé que la gente la fuera a querer oír o se grabara, porque hoy ya la han grabado hasta en coreano, creo que está. Ahí la escuché de una gente que la grabó y guan chin, guan chon, guan chan chin, guan chin, guan chan chin. Y yo, wow. Estás cantando en lengua, Luigi. Yo decía: ¿qué es esto? Wow. Y la grabaron en inglés. Qué precioso. La grabaron en portugués. Y recientemente escribiste un libro También, que se titula así, sí, sobre la presencia de Dios, para que lo busquen. Sí. Lo busquen, debe estar ya digitalmente. Totalmente, pastor. Está en Amazon. En Amazon, por para Kindle. que lo busquen, porque estoy seguro que va a ser de mucha edificación para las personas. 12 capítulos. Amantes de la presencia de Totalmente, Dios. porque eso es para despertar el hambre. 12 capítulos donde yo voy desarrollando el corazón de un adorador. No se trata de música. Alguna gente confunde la adoración con música. El secreto de lo secreto con Dios, Jesús fuente de adoración. Hablo de muchos temas que son importantes, claves, y que el libro va a hacer que despierte el deseo de volver a adorar en la intimidad. Necesitamos instrumentos y recursos para que la gente se mantenga en la presencia de Dios. Claro. ¿Cómo escucha la voz de Dios, Luigi? Pastor, yo creo que una de las cosas que hago es estar quieto. Yo trato de tener mis devocionales en las noches y en las mañanas. A veces ¿Cómo es tu devocional? Paz. ¿Cómo es tu devocional? Pastor, de diferentes maneras. Verás que a veces yo tengo un estudio en la casa, no como aquí, Dios mío, pero tengo un estudio de grabación sencillo y tengo todo ahí ya listo. Mis pianos, todo, y me encierro. A veces lo hemos hecho con Michelle y empiezo a adorar, empiezo a tocar el piano, empiezo a hablar con Dios, a derramar mi espíritu, mi corazón allí. Y a veces se me va a hacerlo en la mañana, temprano, o en la noche que llego tarde. He pasado muy ocupado últimamente en viajes, pero no pierdo eso. O sea, trato de que en el hotel donde esté, aunque no esté el piano, yo pongo música y me acuesto oyendo adoración. Ahorita que estuviste aquí en Miami, te escribí muy temprano el domingo. Estaba orando por ti. Gracias, y respondiste inmediatamente. Sí, estaba ahí. Yo sé que estabas ya estaba despierto, ya estaba despierto, viendo que el Señor quería. Qué precioso. Porque todavía le digo: Señor, que yo me siento nervioso cada vez que voy a ministrar, porque a veces ya no sentía nada y no puede ser. Necesito sentir hambre y sed. Necesito sentir esa dependencia de ti, no de mi talento. De espíritu. Sí, ok, wow. Ya voy a ir a la iglesia, voy a hacer mi trabajo. No, necesito sentirme, necesito esa presencia. Sentir que estamos llenos y que tenemos el respaldo de la presencia de Dios. Totalmente, porque pastor, acostumbrarse a esto puede ser muy fácil. Se puede hacer de manera profesional. Una también, rutina muy profesional,
yo ya sé cómo hacerlo, yo ya sé cómo hacer que la gente adore. No, o sea, yo le he dicho, Señor, ayúdame a no perder esta expectativa porque yo necesito encender a otros. Me toca ir, pastor, a lugares donde yo le doy gracias a Dios que hay escenarios donde no hay nada que hacer. Claro. Pero hay unirse a la adoración. Nada, sí. Claro. Yo dije, ¿para qué me trajeron? Claro. Pero hay lugares donde hay que picar mucho piedra. Trabajo. Donde hay que darle y la gente está así y veniendo el reloj y esperando las empanadas al final. Qué difícil es. Hay que romper piedra. Entonces yo no puedo perder ese fuego. Yo trato de... Unción y poder. Sí, pastor. Lo que yo necesitamos. Creo que ha venido un renovar, ya después de mis 50 años, ha venido un renovar, siento como unas fuerzas de Dios nuevas que me han dicho, hay más todavía, hay más, hay que seguir, hay que continuar llevando este legado. El enemigo número 1 para los adoradores, los que están sirviendo en el altar, ¿a qué le tienen que poner más cuidado? Pastor, yo creo que a la rutina. Rutina. Sí. Es un peligro acostumbrarse a lo que yo hago, porque vengo a lo que hablábamos, o sea, te puedes... Conecta inmediatamente. Puedes ser un profesional, tocar muy bien, cantar muy bien, pero la presencia de Dios no se compra así, o sea, la unción se conquista. Uno tiene que conquistar esa unción, esa presencia es a través de la perseverancia en la búsqueda de Dios. Y yo creo que no podemos perder eso, para nada. Un músico que pierde ese fuego, que pierde ese primer amor, se vuelve un músico. Exactamente eso, un cantante. Claro. Y pues vas a dar un buen concierto, pero no vas a conectar a la gente con la presencia de Dios y pues eso es lo que creo que tenemos que huirle a eso. Muy bien. Y ibas a decir otro. No, y el otro es la altivez o el orgullo. Muy bien. O tal vez el no querer ser formado, porque me he encontrado músicos que no quieren ser formados. Entonces, terminan saltando de un lugar a otro todo el tiempo. Totalmente. Son los huérfanos que no terminan de encajar. Sí. Tienen tanto talento, pero están solos. Sí, mira Lucifer, Luzbel, o sea, él quiso ser como Dios. O sea, hay momentos en que nos va a tocar el orgullo, la altivez, el querer, ¿verdad? Brillar. Y está bien humanamente, o sea, pero tal vez hay momentos en que Dios te va a tener en el anonimato, te ponen otro instrumento. Por ejemplo, tu primer instrumento es el teclado, ¿verdad? Digamos que fue la guitarra, la batería en aquellos años, porque mi mamá era pastora y te desarrollaste en todos. Tuve que, pues pastor, la verdad no en todos. Pues. Ya, la mayoría. O sea, me pasé al piano por necesidad. Hay iglesias muy lindas donde voy, pero a veces el músico no sabe seguir. Pero hoy por hoy estás más cómodo en el teclado. A veces tengo que hacerlo, sí, me siento cómodo porque más o menos yo sé lo que voy a dirigir, hacer. Para dirigir. Excepto que alguien me conozca muy bien o sea una persona muy conectada con la unción, ¿verdad? Conozco músicos que nunca nos hemos visto, pero... Y ahí mismo hacen clic. Wow. Impresionante. Tremendo. No, nada que hacer. El hombre está conectado con Dios. Pero pues tuve que hacerlo y también por la carrera estudié un poco canto y había que estudiar piano obligatoriamente. Entonces, pero pasé por esos instrumentos. Sí. Muy bien. Y para los adoradores, como principio, como talento, ¿cuál es la mayor fortaleza de aquellos que están en el altar? La mayor fortaleza. Sí, para no decir solo las cosas malas, para que digamos algo bueno de los adoradores también, ¿a qué le tienen que sacar provecho? Bueno, pastor, yo creo que nosotros tenemos un privilegio de poder entrar a la presencia de Dios de una manera, no digo que los demás no, pero los adoradores en la Biblia fueron los primeros que iban al frente, que tenían el privilegio de entrar a la presencia de Dios. Y pues como David, ¿verdad? Que era un hombre que cuando tocaba y Saúl estaba atormentado, él tocaba, ministraba y la presencia que corría por esos instrumentos echaba fuera a los demonios. Pero yo creo que una de las virtudes es que el músico tiene un talento, un arte que usado bien puede
hacer cosas impresionantes en la presencia de Dios. Hermoso. Esta pregunta estamos casi terminando. Casi nadie me la contesta, pero yo siempre la hago y la voy a hacer. ¿Cuál es tu canción favorita de Luigi Castro, tu canción favorita? Yo sabía que ibas a hacer esa carita. ¿Con cuál te quedas? ¿Ves que hacen la pregunta? Si estuvieras en una isla desierta, ¿cuáles serían tus 3 álbumes que quisieras en la isla desierta? Yo tengo mis 3 álbumes, pero no te los voy a decir hoy. ¿Cuál sería la canción? Si te dicen solo una canción puedes ministrar al Señor, ¿cuál sería tu canción que usarías para ministrar al Señor? Wow. ¿Pero mía? Sí, claro. Yo creo que una de las canciones que yo creo que me gusta mucho ministrar es Merece la Gloria. No es mía, pero digamos, o sea, la grabé yo hace muchos años y es una de las canciones que me recuerda los inicios. O sea, y me recuerda lo bueno que es Dios y que le doy la gloria a Él. Una canción sencilla. Muy hermoso. Pero creo que encierra un poco de lo que son esas canciones de dominio público, ¿verdad? Sí. Pero que definitivamente ya tienen el sello de Luigi Castro. Yo que sepa, la gente la ha grabado por algunas versiones que yo he hecho. Claro. De hecho, grabé una con Julio, no sé si... Sí. Nunca lo he dicho, pero Julio Melgar, yo tengo el honor, por decirlo así, de que Julio me produjo 2 discos a mí. Cosa hermoso. Que, según lo que yo hablé con Julio y otros, a nadie le hizo discos. Es Julio. Correcto. Yo tengo 2 discos producidos por Julio Melgar y casi todas las canciones que están ahí son de Julio, otras mías. Qué precioso. Pero una de las que se grabó... los álbumes para que la gente los escuche. Uno es Hacedores de Historias. Muy bien. Ese es un disco que todo producido por Julio. Y algunas canciones de él. Casi todas. Casi todas escritas por él y conmigo. Pero... ¿Y el otro? Todo. El otro es ese me fue el nombre. En ti permaneceré. Y hay una canción, no sé si hay más de una, pero hay una donde él canta contigo. Sí, en todo ese disco está él en los coros. Él se oye de fondo. Pero hay una donde hace colaboración también, directa. Sí. Pero para las personas que te manejan los medios digitales, tienen que conectar la colaboración con el perfil de Julio. Sí, porque va a haber mucha gente que va a escuchar esa canción. Es un tip porque yo sé, porque yo soy un perseguidor de música, conozco tu música. Tienes que darme ese tip porque claro, la verdad no. Porque hay mucha gente que no lo había buscando cosas inéditas de Julio se van a encontrar con estos recursos preciosos. Esa canción, Enamorada de tu amor, sonó en Guatemala muchísimo. Wow. De hecho, estuve en primer lugar en Guatemala en aquellos años. Tremendo. Por Enamorada de tu amor, que es una canción con Julio. Hay videoclip, pero no salió Julio. Okay. No salió Julio, okay. No pudimos cuadrar el video con Julio. ¿Quién lo agarraba? Pues? Pero tengo el privilegio y pues... Mira, ¿cómo lidiaste con la muerte de Julio? Muy difícil porque cuando hicieron lo del... ¿Hubo un homenaje? Un homenaje, yo estaba en Europa. Yo no pude lograr llegar. Yo quería estar en ese homenaje y no pude ir. No logré poder llegar a tiempo a ese... No pude. Pero puedo decirte que, aunque no soné públicamente, yo hablé con Julio muchas veces. La esposa me lo pasaba al teléfono. Hablé con él muchas veces. Antes de que entrara al hospital lo visité. Estaba muy disfónico. No podía ni hablar. Estaba muy delgado ya. Y yo noté que algo estaba pasando. No sabía si le habían dado el diagnóstico, no creo. Claro. Pero después de eso me conecté con él, seguí hablando. De hecho, lo visité. No fue público, no me vieron ahí, pero sí fui una de las personas que obviamente siempre estaría agradecido con Julio. Yo pasé momentos con Julio tremendos. Tremendo. Cuando él vivía en Escuintla, íbamos de gira. Yo iba a Intimidad, a la iglesia los lunes. Claro. Que tenía la reunión. Yo me iba de Costa Rica a veces a Intimidad. Y pasaba a hacer una gira, pero el lunes yo estaba reunido ahí con Julio en esa iglesia, que era una reunión poderosísima. Qué tremendo. Y pues tuve el privilegio, o sea, esas canciones todavía las canto, a veces las ministro, a veces las expongo, porque fueron canciones de aquellos años, ¿no?
los años 90, entrando a los 2000 y resto. Y pues ha pasado mucho tiempo. Claro. Tal vez algunas generaciones no las conocen, pero es un privilegio para mí poder estar conectado con hombres como fue Julio. Qué conversación tan enriquecedora, amigo. Gracias por estar aquí, por ser tan vulnerable en las cosas que nos has contado, porque sé que muchos corazones se edifican con esta conversación y me gustaría que te despidieras de la audiencia. Bueno, gracias. Un privilegio, pastor. De verdad, Wilson, un privilegio a todos los que han trabajado aquí, los que están trabajando haciendo estos programas tan enriquecedores, tan necesarios, y a toda la audiencia que siga conectada, que siga a través de lo que Dios está haciendo. Dios va a traer palabras, Dios va a traer consejos, Dios va a hacer cosas grandes, y para mí es un honor estar aquí. Sabemos que grandes hombres de Dios han estado acá y qué privilegio, digo yo, poder contar un poquito para que alguien sea edificado, para que alguien se sienta identificado. Pues es un honor. Pues este es el Wado Podcast, el encuentro con Luigi Castro. Hasta la próxima a todos.